Hola, bienvenidos nuevamente a la sesión del curso pastoral de turismo. Introducción, los acompaña la doctora Minerva Candelaria Maldonado Alcudia y en esta ocasión estaremos hablando sobre la acogida u hospitalidad y la cultura del encuentro. Bienvenidos. Dios Padre nuestro, te pedimos por la Iglesia Universal para que sea un faro de esperanza y amor incondicional. Te encomendamos a los líderes mundiales para que trabajen por la paz y la justicia y a todas las personas que sufren en este día, especialmente a todos los que están prestando servicios turísticos, para que encuentren fortaleza en tu gracia, Señor, escúchanos. También nos encomendamos a San José, que es patrono de la Iglesia Universal y que dirige nuestro curso. Gracias. Estamos avanzando ya en la cuarta sesión, donde hablaremos sobre la acogida, hospitalidad y cultura del encuentro. En esta sesión vamos a trabajar en conocer las dimensiones teológicas de la acogida y la hospitalidad dentro del magisterio eclesial de la movilidad humana, con el fin de identificar las virtudes como base de una identidad de acción pastoral dentro del sector turístico. Iniciamos esta sesión recordando un capítulo de Hebreos 13, versículo 2, donde nos habla de no olvidar la hospitalidad, porque gracias a ella algunos hospedaron ángeles sin saberlo. Vivimos en un mundo donde millones de personas viajan diariamente. La Organización Mundial del Turismo clasifica las motivaciones de viaje en tres grandes bloques que explican por qué las personas deciden desplazarse fuera de su entorno habitual. Las primeras por motivaciones personales, las segundas por motivaciones familiares y las terceras por motivaciones sociales. En las primeras, que son las motivaciones personales, incluye el deseo de descanso, la búsqueda de ocio y recreación, la necesidad de contacto con la naturaleza, el cuidado de la salud, el enriquecimiento cultural y el desarrollo personal. Dentro de las motivaciones familiares, estas responden a la necesidad de fortalecer lazos, convivir con la familia, visitar a parientes lejanos o celebrar fechas especiales de aniversario. Entre las motivaciones sociales están vinculadas a la interacción con el entorno, abarcan desde reunirse con amigos hasta el turismo de negocios, congresos, exposiciones, de educación para estudiar idiomas o investigar e incluso las peregrinaciones religiosas. Aquí es donde vamos a empezar a introducir los términos de acogida y hospitalidad, no solamente como actos de cortesía, sino como expresiones concretas del Evangelio. La pastoral del turismo busca precisamente humanizar el encuentro, promover la fraternidad y hacer presente a Cristo en el mundo del turismo. Y bueno, este es un pilar, acogida y hospitalidad. Entremos en el desarrollo teológico y bíblico. Empezaremos con entender que Dios acoge al ser humano. En la Biblia podemos encontrar que Dios nos acompaña, nos protege, nos recibe y nos encamina como pueblo. La hospitalidad aparece constantemente como valor sagrado. En el pasaje de Génesis capítulo 18 versículos del 1 al 5 se narra la aparición del Señor a Abraham en un encinar de Mamre. Se destaca el momento en que Abraham, mostrando gran hospitalidad, corre a recibir a los tres misteriosos visitantes para ofrecerles agua, descanso y alimento. De acuerdo con la tradición histórica, pues esos tres misteriosos visitantes eran nuestro Señor, ¿sí? Y dos ángeles que lo acompañaban. Esto se deduce porque en los versículos 18 y 19 se dice que fueron los ángeles quienes acompañaban al Señor. Jesús y la hospitalidad. En el capítulo de Lucas
19 del versículo 1 al 10 se narra cómo Jesús mismo le pidió acogida a Zaqueo y le dijo: baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con gran alegría. Imagínense, eso pasa constantemente, ¿verdad? Para quienes creemos que Jesús nos visita cada día en nuestra casa, que estás con nosotros, que convive en nuestros sagrados alimentos. Qué alegría, ¿verdad? También tenemos en otra ocasión que, siguiendo su camino, entraron a un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Aquí vemos cómo la acogida u hospitalidad se convierte en un criterio de amor humano. Entonces por aquí vemos algunos versículos diferentes donde nos muestra cómo visitaba hogares, compartía la mesa, acogía a los excluidos, escuchaba a las personas, dignificaba al extranjero. Y en Mateos 25, versículo 35 dice: fui forastero y me recibieron. Vemos constantemente que durante el ministerio de Jesús se hospedaba en diferentes casas. Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso. Mientras estaba comiendo, una mujer le ungió con perfume. Esta cita la podemos cotejar en Marcos 14, versículo 3. En otra ocasión Jesús estaba en casa de Pedro. Su suegra estaba enferma. Jesús la cura y ella se levantó y comenzó a atenderle. Jesús estaba comiendo en casa de Mateo. Entonces aquí vemos cómo tiene un valor muy importante, muy simbólico, el dar la hospitalidad, como veíamos en la cita anterior, cuando tú recibes a una persona y lo atiendes, ya sea dándole un vasito de agua, si tienes más, una comida o hospedarlo en tu casa, pues ahí tú estás haciendo una obra de mucho amor, porque estás atendiendo, pues como lo llaman aquí, a un visitante, a un forastero que está de paso y que no sabes tú, como también lo vimos en los otros versículos, que la bendición que te va a traer esa persona a ti y a toda tu familia, a tu casa. Entonces vemos que la hospitalidad es una oportunidad de evangelización, ya que crea confianza entre la persona que recibe y la que es recibida. Hay una fraternidad porque en cierta manera al establecer este diálogo pues se van conociendo ambas partes. Eso cuando sea alguien extraño, ¿verdad? Y cuando es de la familia, amigos, pues genera gran fraternidad y hace que nuestras relaciones entre personas sean todavía más humanas porque estamos practicando también en cierta medida la caridad con otras personas. Y es un momento de oportunidad para dar gracias de ambas personas, de reconocer que Dios es el proveedor y que podemos compartir con otros, y el que recibe también de dar gracias porque a lo mejor no esperaba esa atención, se reconciliaron a lo mejor en un momento de esa reunión. Entonces esto nos permite evangelizar. La acogida cristiana implica que tenemos que tener respeto por las personas, saber escuchar, saber encontrar en las palabras que nos dicen las personas las necesidades que tienen, brindar un servicio, disponernos a atender, genera cercanía y, como les decía, compasión, porque si nos ponemos en los zapatos de la otra persona, imagínense ustedes que llegan a un lugar donde no conocen el idioma, y se sienten perdidos y una persona los apoya, simplemente con el hecho que se detenga a preguntarte en qué te puede ayudar, en qué te puede servir, pues ya es verdaderamente compasión por otra persona.
Entonces, yo creo que ustedes si recuerdan en algunas ocasiones cuando han salido o mismo dentro de su comunidad donde hayan sentido que al estar dialogando con una persona, pues sienten su amor, su paz, sienten que los escuchan, les han brindado un servicio de alguna manera y entonces ahí en ese acto de acogida, ¿sí? Estamos evangelizando, estamos diciéndoles, mira, yo creo en Jesús nuestro Señor, soy un verdadero cristiano y se nota, ¿sí? Se refleja que verdaderamente queremos seguir a Cristo. ¿Qué es lo que han dicho cada uno de los papas a lo largo de los tiempos sobre acogida u hospitalidad? El Papa Francisco, en su documento Fratelli Tutti, nos habla que cada extranjero que llama a nuestra puerta es una ocasión de encuentro con Jesucristo. Aquí ya nos confirma lo que estábamos viendo en momentos anteriores de cómo recibir a una persona puede ser una gran bendición y a final de cuentas Dios está en cada una de nuestras personas y cuando tú ves un hermano, ya sea conocido o un hermano desconocido y que llega y llama a tu puerta, pues ese es Jesús que está llamando a nuestra casa, a nuestra puerta, para que nosotros abramos esa puerta y lo atendamos a través del otro. Siguiendo con las reflexiones del Papa Francisco, cuando él leía los pasajes bíblicos, nos daba ejemplos de la importancia de la acogida, de ser hospitalarios, de la virtud de compartir nuestro hogar con otras personas. La acogida es la entrega alegre de un servicio de atención al prójimo y se puede convertir en una bendición como lo estábamos viendo. Y aquí nos da una cita. Jesús le dijo a sus discípulos, permanezcan donde les den alojamiento, dice el Papa Francisco. Jesús los envía a aprender una de las características fundamentales de la comunidad creyente. Podríamos decir que el cristiano es aquel que aprendió a hospedar, que aprendió a alojar. Entonces, fíjense qué bonita reflexión hace el Papa Francisco, porque la hospitalidad, a lo mejor no nacemos con ella, pero sí nos dice, se aprende, ¿sí? Y fue lo que Jesús hizo con sus discípulos. Permanezcan donde les den alojamiento. Entonces, una situación es que tenemos que aprender a ser hospitalarios. La otra situación que nos marca aquí el Papa Francisco es que quien aprendió a hospedar, ¿sí? Aprendió también a alojar, aprendió que es parte de la esencia del cristiano, ¿sí? Esa solidaridad entre las personas que creemos en Jesús, que creemos en que podemos compartir porque Jesús duplica lo que tenemos en nuestra casa. Aquí hay en México un término de hospitalidad que decimos nosotros, donde come uno, comen dos, ¿sí? Y también usamos una frase que dice, pues hay más invitados, échenle más agua a los frijoles. No importa que te toque pues un río de agua y 3 granitos de frijol, pero lo importante es compartir, ¿no? Entonces, esto es parte de esa hospitalidad que pues lo interesante, lo que más me llama la atención es que pues lo podemos aprender. Jesús nos enseñó la gran importancia de compartir con el prójimo a través de la acogida, de la hospitalidad. Hay que fijarse bien en la siguiente cita bíblica que dice lo siguiente. Al enviar Jesús a misionar a los discípulos, le dio la siguiente instrucción. En todo pueblo o aldea que entren, busquen alguna persona que valga y quédense en su casa hasta que se vayan. Aquí el Papa Francisco hace énfasis en algo muy interesante que es busquen alguna persona que valga. ¿Y qué significa que una persona vale? ¿Sí? Si lo retomamos con lo que acabamos de escuchar, que las personas podemos aprender
a ser hospitalarias, y al ser hospitalarias nosotros podemos compartir nuestros alimentos, podemos escuchar a las otras personas, podemos establecer una relación de encuentro. Pues entonces somos unas personas que hemos adquirido valores cristianos profundos, porque imagínense que nosotros verdaderamente intentamos que estamos recibiendo a Jesús en cada uno de nuestros hermanos que llegan a visitarnos, pues algo verdaderamente extraordinario. Entonces aquí busquen a alguna persona que valga. Vamos a ver a continuación también qué implica. Tenemos el caso también de Elías y su encuentro con la viuda de Sarepta. Y si ustedes recuerdan, ya ella tenía poca harina y aceite, solamente para una porción o una ración de pan que tenía destinado para ella y su hijo, y después disponerse a morir. Elías le pide, ¿sí?, que crea en él, que haga un pan, que se lo comparta, y en recompensa, ¿sí?, como bendición, pues nunca le volvió a faltar aceite ni harina a esta viuda, ¿sí? Aparte, cuando su hijo muere, Elías, ¿sí?, lo resucita. Entonces, fíjense en este caso, ¿no? A veces nosotros podemos tener en nuestra casa de visita a alguna persona que es un médico, un maestro, que a lo mejor es un albañil o carpintero, o que simplemente no tenga ningún oficio, pero eso nos va a traer una bendición o una recompensa, porque para empezar nos van a llevar grabados en sus recuerdos y en su corazón, con una gratitud infinita, que esa gratitud se va a convertir para nosotros en bendiciones. Pero muchas veces recibimos a personas que pueden hacer algo por nosotros y que en ese momento no lo sabemos, ¿sí? Pero más tarde puede suceder algún acontecimiento donde esas personas salen al rescate de nosotros, ¿no? Entonces ahí nos devuelve un acto de amor, que es la hospitalidad, por otro acto de amor, que son bendiciones que vienen a cubrir alguna necesidad que tengamos en un futuro. Nos dice el Papa Francisco, hoy el Señor nos lo dice muy claramente. En la lógica del Evangelio no se convence con argumentos, con las estrategias o con las tácticas, sino simplemente aprendiendo a alojar, a hospedar. ¿Cuáles son las recompensas sobre practicar la acogida u hospitalidad? Vamos a ver qué dice el Papa Francisco de sus reflexiones de los diferentes textos bíblicos. Al entrar en la casa, deseenle la paz, dijo Jesús. Si esta familia la merece, recibirá vuestra paz, y si no la merece, la bendición volverá a ustedes. El que lo recibe a ustedes, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Entonces, fíjense, y qué bonito, ¿no? Recibir a una persona tiene una recompensa, pero no lo debemos de hacer pues por la recompensa, sino porque realmente sea un valor cristiano que hemos desarrollado. Pero aún así, el énfasis de practicar la hospitalidad, ¿sí?, ya nos indica que al hacernos nosotros vamos a ser recompensados por nuestro Padre. Fíjense lo que dice aquí en Mateo 10. El que reciba a un profeta recibirá la recompensa digna de un profeta. El que recibe a un hombre justo, por ser justo, recibirá recompensa que corresponde a un hombre justo. Asimismo, el que dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, porque es discípulo, no quedará sin recompensa. Soy yo quien se los digo. Ay, qué bonito, ¿verdad? Es interesante, sí, como nuestro Señor nos dice
pues desde dar un vasito de agua, ¿sí? A una persona que pase, que nosotros veamos que está sediento, que está fatigado por el sol, ya ese simple acto de caridad, pues lleva consigo, sí, que Dios está observando nuestras obras, nuestras acciones a favor de otros de nuestros hermanos, ya no los está tomando en cuenta. Pero entre mayor sea, ¿sí?, la calidad, la capacidad de entrega, de hospitalidad, de servicio, pues tiene mayor, ¿sí?, recompensa en función de a quién estás recibiendo. Quiero ponerlo a lo mejor en términos más cotidianos, más coloquiales a nuestro tiempo, que significa que vamos a suponer que viene el presidente de la República a tu casa y tú lo recibes, y bueno, ese presidente de la República cuando se va, pues muy probablemente en gratitud te va a mandar, ¿sí?, pues lo que llamamos aquí una recompensa, te va a mandar su saludo, te va a mandar unas flores, unos chocolates, no se va a ir y no se va a acordar de ti, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya lo marcaste, ya le dejaste en su corazón pues una huella de amor muy grande. Y a lo mejor tú ni sabías que era el presidente de la República, ¿sí? A lo mejor andaba de incógnito, pero llegó a tu casa y quiso a lo mejor probarte, por decir algo, y, y llegó y lo recibiste. O igual tú sabías que sí era el presidente de la República, pero lo atendiste de manera digna, como tú puedes, en tus capacidades puedes recibir a una persona. Entonces, esto de la hospitalidad, ¿sí?, es algo muy grande, muy valioso, es un valor enorme que nosotros podemos practicar y que no se queda en la nada. O sea, no es que no, nada más dio hospitalidad y ya nos vemos, no, queda grabado, queda registrado en el cielo, queda registrado, queda guardado en el corazón de las personas aquí en la tierra a quienes les prestamos un servicio. Pero también el Papa es realista, ¿sí? Y dice, hay algo que es cierto, no podemos obligar a nadie a recibirnos, a hospedarnos. Es cierto y es parte de nuestra pobreza y de nuestra libertad, pero también es cierto que nadie puede obligarnos a no ser acogedores, hospederos de la vida de nuestro pueblo. Nadie puede pedirnos que no recibamos y abracemos la vida de nuestros hermanos, especialmente la vida de los que han perdido la esperanza y el gusto por vivir. Qué lindo es imaginarnos nuestras parroquias, comunidades, capillas, donde están los cristianos, no con las puertas cerradas, sino con verdaderos centros de encuentro entre nosotros y con Dios, como lugares de hospitalidad y acogida. Nuevamente aquí la Pastoral de Turismo tiene pues unos elementos fabulosos para poder ser creativos e innovar en cómo podemos hacer de estos centros de acogida espacios para poder tener experiencias, ¿sí?, de encuentro con Dios. Entonces aquí el Papa nos dice, es cierto, si tú no quieres recibir a nadie en tu casa no estás obligado, ¿sí? Pero también acuérdense que eso se puede aprender y poco a poco empecemos con nuestra familia, después con gente que a lo mejor nos estén recomendando otros amigos, en fin, tenemos que practicar, ¿no? O sea, entiendo, y el Papa también lo entendía perfectamente, que los tiempos han cambiado y hay muchas personas que también tienen pobreza espiritual, que andan en malos pasos, pero bueno, no por eso nos vamos a cerrar al encuentro con otros hermanos de otras culturas. Cabe resaltar las palabras del Papa Francisco. No practicar el ser hospitalarios es nuestra pobreza. Y de acuerdo con los textos evangélicos, Jesús también dijo, el no ser hospitalarios no será tomado en cuenta el día del juicio,
y seremos tratados con mayor rigor. Fíjense esto, cotéjenlo por favor en Mateo capítulo 10, versículo 15. El no ser hospitalarios será tomado en cuenta el día del juicio. Y aparte vamos a ser tratados con mayor rigor. Y recordemos que Jesús, un día por su gran misericordia, será nuestro hospedero. Nos dará acogida en la casa del Padre. Él nos dijo, no se turben, crean en Dios y en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, porque donde yo esté, estarán también ustedes. Qué fabuloso, ¿verdad? Así como nos pide que nosotros seamos hospitalarios y pues nos los va a poner Él también en práctica con nosotros. Un día nos va a recibir, nos va a acoger, ¿sí? Nos va a preparar su casa, una habitación para que podamos compartir ahí con Él. Entonces yo creo que por eso Él tiene una alta estima en el valor de la hospitalidad, ¿sí? Y lo sabía, Él se llevó en su corazón a todas las personas que le dieron un pan, agua, que lo dejaron descansar en la sombrita, andaba por los desiertos, imagínense con esos solazos. Entonces, todo eso se guarda en el corazón y tiene, como decíamos, una recompensa. Y si aprendemos a hacerlo, también Él nos va a premiar un día y estaremos con Él descansando en su casa. Pues ya revisamos rápidamente desde el punto de vista bíblico el concepto de la acogida y de la hospitalidad en función de cómo recibimos a las personas y cómo podemos crear con ellos conexiones muy humanas. El Papa Francisco ahora desde el Magisterio nos habla de la cultura del encuentro. Él nos invita, ¿sí?, a través de su propuesta a, a construir puentes, fomentar la solidaridad y buscar la justicia social a través del reconocimiento de la dignidad en cada persona. Yo ahorita les comentaba, todos llevamos dentro de nosotros, en nuestro ser, en nuestros corazones, a Jesús, somos cristianos. Entonces concebimos que cada persona con la que entramos en contacto es Jesús mismo en persona. De ahí que tenemos que profundizar en reconciliar las diferencias sociales porque todos somos uno en Cristo, ¿sí? No tenemos que borrar las diferencias individuales, pero sí tenemos que reconocer al otro, dialogar, escuchar, crear puentes como nos invita el Papa Francisco y superar esas diferencias. Esto es lo que él llama cultura del encuentro. En el caso del turismo, pues se puede practicar muy bien porque vienes de fuera de un entorno diferente al que vas de visita, ¿sí?, a donde el destino turístico, y ahí se están encontrando dos personas, ¿sí?, que representan a Jesús y toda su filosofía, y pues hay que reconocernos que somos hermanos, hay que estar en la disposición de diálogo y de escucharnos y sobre todo de generar puentes. Pues eso es lo que también estamos buscando en la pastoral de turismo, crear una red de agentes de pastoral que nos podamos identificar y ayudarnos entre nosotros mismos, pero también llegar a las personas turistas que también son nuestros hermanos y a los hermanos que están trabajando. Ahora, la pastoral de turismo, de acuerdo a este concepto de la cultura del encuentro, nos invita a dejar detrás todo aquello que descarta a las otras personas. En este sentido, el Papa Francisco habla de la metáfora del poliedro, que es decir, no queremos que todo sea uniforme, igual, ¿sí? Cada persona, cada cultura
es diferente, ¿sí? Entonces el Papa Francisco propone una sociedad que sea poliédrica, es decir, que tenga ángulos diferentes o una estructura que no es redonda, sino que es con muchos lados, con muchos matices, con mucha diferencia, donde las partes conservan cada quien su individualidad, su originalidad, pero a la vez nos enriquecemos mutuamente. También invita a trascender la autorreferencia, es decir, invita a las personas a salir de su propio egoísmo para fijar la mirada y el corazón en las necesidades de quienes habitan las periferias existenciales. Aquí es muy importante, no sé si les pasa a ustedes en sus países, pero para el caso de México, por ponerles un ejemplo, un destino turístico, podemos ver la gran diferencia entre lo que llamamos zona turística, donde están los hoteles, los restaurantes, diferentes empresas que dan servicio de recreación a los turistas, pues ahí hay suficiente, por decir dos cosas, suficiente luz, suficiente agua, las calles pavimentadas, todo muy bonito, muy decorado, pero nada más salimos de esa zona turística y nos vamos a ver las comunidades o otras, nosotros les llamamos aquí colonias o sectores de población, y vamos a ver la pobreza. Entonces, muchos de los trabajadores que están en esas zonas de pobreza donde carecen a lo mejor de luz, de agua, de pavimentación, a lo mejor no tienen una casa de concreto o madera, viven en chocitas, se ve una gran diferencia, ¿no? Y los turistas, pues nunca volteamos a ver a lo mejor esas situaciones, esas realidades, porque llegas al aeropuerto, directo te vas al hotel, allá te quedas, todo incluido, y no te das cuenta de lo que está pasando fuera de ese contexto. Entonces aquí sí nos invitan a salir de ese egoísmo para poder también encontrarnos con las personas, ver cuáles son sus necesidades, y pues ya estamos hablando de otro tipo de turismo que nos permita pues acercarnos más a lo social, ¿sí? Un compromiso activo significa que exige no solo ver sino mirar, no solo oír sino escuchar activamente, deteniéndonos a compartir el sufrimiento ajeno para transformarlo. Y esto va desde cuestiones de, a veces, ¿sí? Nuestros trabajadores, nosotros podemos ser empresarios de un negocio turístico y no de, y como dueños o gerentes de ese establecimiento, a veces no escuchamos a nuestros trabajadores que tienen una necesidad, que tienen un sufrimiento, y no nos interesa si a lo mejor una madre se le enfermó a su hijo, yo quiero que venga a trabajar porque si no, no puedo atender a los turistas. Si un padre tuvo que quedarse para poder ir a escuchar qué pasa con su hijo en una escuela, pues no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque se tiene que trabajar. Entonces, también hay que tener un compromiso activo de poder escuchar las necesidades que tienen las otras personas y transformarlo para, pues hay maneras, hay estrategias para poder darle tiempo y espacio a los trabajadores para que puedan atender su vida personal. Entonces, es algo que también sí deberíamos de trabajar en la pastoral de turismo, haciendo conciencia en los empleadores pero también en los trabajadores, ¿verdad? Para que ellos puedan pues comunicarse, entender cuáles son las diferencias que tienen y respetarse mutuamente. Ahora hablemos sobre la defensa de la dignidad humana en cuestiones del turismo, ¿sí? También el eje de la dignidad humana es central para la doctrina de la Iglesia y para la pastoral de turismo. Prácticamente a lo largo del tiempo que hemos estado revisando, de los años 40 hacia la fecha, la mayoría de los papas han abordado la defensa de los derechos humanos.
Entonces aquí vamos a ver nosotros en una línea de tiempo rápidamente que el Papa León XIII, ¿sí?, habla de la dignidad del trabajador y considera que hay que defender la dignidad humana de los obreros, de todos los trabajadores. Si lo llevamos a nuestros tiempos actuales, ese obrero pues sería el trabajador en particular, que estamos nosotros hablando de el área del turismo. Entonces serían todos los trabajadores que están prestando servicios. Volvemos a insistir, ya sea por ejemplo si viajas en un crucero, pues también en los cruceros tenemos a las personas que te reciben, ¿sí?, desde el maquinista hasta el capitán del barco, todos están trabajando a favor de que tengas y puedas disfrutar de un recorrido en crucero. Pero ya cercano a los turistas, pues vamos a tener los concierge, vamos a tener a la gente de información, de reservaciones, a los cajeros, vamos a tener en contacto también en las áreas, todas las áreas de alimentos y bebidas, en los diferentes restaurantes que pueda traer un crucero, a los salvavidas que están allá en las albercas, que están vigilando que pues no haya un percance, a quienes operan diferentes maquinarias que pueden traer los cruceros para el disfrute de los turistas. Entonces, ahí ya empezamos a hablar del trabajador y de la dignidad. Tanto, volvemos a insistir, de que el empresario les pague conforme a las capacidades y las funciones que desempeña cada uno, de manera correcta con sus prestaciones, ¿sí? Y que humanamente, sí, como personas también los consideren. El Papa Juan XXIII, en su carta encíclica Pacem in Terris de la Declaración de los Derechos Humanos Universales y la Paz, conectó directamente la dignidad de la persona con la paz mundial en plena Guerra Fría. Explicó que todo ser humano tiene derechos y deberes que fluyen directamente de su naturaleza. Fue el primer papa en validar y elogiar la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, considerándola un paso histórico para custodiar la dignidad. El Papa Pablo VI, en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II y la Carta Encíclica Popularium Progressio, el desarrollo integral del hombre, define al ser humano como la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Pablo VI insistió en que el desarrollo de los pueblos no es solo económico, sino integral, y que debe promover a todo el hombre y a todos los hombres, respetando su dimensión espiritual y moral. Por su parte, el Papa Juan Pablo II, en sus cartas encíclicas Labores Exercem y Evangelium Vitae, habló sobre el trabajo como una realización del hombre y no el hombre para el trabajo. El ser humano expresa su dignidad al ser co-creador con Dios. También acuñó el término de cultura de la vida frente a la cultura de la muerte. Defendió la dignidad absoluta de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, condenando así el aborto, la eutanasia y la manipulación genética. El Papa Benedicto XVI, en su carta encíclica Caritas in Veritate, Verdad, Amor y Ética Técnica, explicó que la dignidad humana no se puede sostener si se elimina la verdad sobre el hombre. Argumentó que sin Dios
La dignidad queda a merced del consenso político o el poder económico. Advirtió fuertemente sobre los peligros del desarrollo tecnológico y la bioética que tratan al ser humano como un mero producto de laboratorio. El Papa Francisco nos habla que la dignidad no depende de los méritos, capacidades o posesiones, sino del valor sagrado de la vida humana creada por Dios. Denuncia que en la sociedad actual las personas vulnerables, ancianos, enfermos, migrantes, no nacidos, son tratadas como objetos desechables. Frente a esto, promueve una cultura de acogida y fraternidad. La Santa Sede publicó la Declaración Oficial Dignitas Infinita sobre la dignidad humana, elaborada por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Este texto reafirma la dignidad ontológica, es decir, infinita de la persona, y condena graves violaciones actuales tales como la pobreza extrema y la trata de personas, la guerra y la violencia contra las mujeres, el aborto y la eutanasia, la práctica de la maternidad subrogada, vientre en alquiler, la ideología de género y el descarte de las personas con discapacidad. También para nosotros en la pastoral de turismo y de hecho debería ser para todo el mundo de turismo, pues tratar, ¿sí?, de trabajar para reducir esta pobreza extrema, para evitar la trata de personas, la guerra y violencia contra las mujeres, ayudar a tomar conciencia a las mujeres y a los hombres que laboran en el mundo del turismo sobre el aborto y la eutanasia, para desechar la práctica de este vientre de alquiler y el descarte de la ideología de género y de las personas con discapacidad. Hasta ahora, sí, ya se ha tomado conciencia en el ámbito de las empresas turísticas de disponer las condiciones físicas, de infraestructura para que las personas con discapacidad puedan acceder y disfrutar también de los destinos turísticos. Ahora vamos a ver qué dice el magisterio, sí, otra vez otro recorrido con los documentos de los papas para ver la importancia de la evangelización a través de la pastoral de turismo. Iniciamos otra vez con Juan 23, donde es uno de los primeros en definir el turismo masivo como un signo de los tiempos. Exhortó a los párrocos a diseñar metodologías pastorales dinámicas y adaptadas, argumentando que el descanso debe renovar el cuerpo y elevar el alma. Entonces, el magisterio de la Iglesia considera el fenómeno de la movilidad humana y el turismo como uno de los nuevos aerópagos de la evangelización más importante en el mundo contemporáneo. La Iglesia enseña que el turismo no es un simple negocio u ocio vacío, sino un momento de salvación y gracia, capaz de humanizar la sociedad, fomentar el diálogo intercultural y cultivar la dimensión espiritual. Históricamente, está ligada a la movilidad humana. La Iglesia ha estructurado este acompañamiento a través de su magisterio y pontificado. El Papa Pablo VI elevó la consideración del turismo a una experiencia de fraternidad universal. Afirmó que el viaje rompe el egoísmo humano y nos permite admirar la creación, considerándolo un fenómeno digno de la mirada complacida de Dios. Juan Pablo II vivió la expansión global del turismo y reclamó a los católicos luchar contra la indiferencia utilitarista en este sector. Insistió el valor del turismo religioso y las peregrinaciones como escuelas de catequesis, además de defender vehementemente los derechos y la dignidad laboral de quienes trabajan en la industria hotelera y de los servicios. El Papa Francisco ha orientado la visión del turismo hacia la sostenibilidad y la evangelización directa, a través de sus mensajes para la Jornada Mundial de Turismo que se celebra cada día 27 de septiembre. El Papa Francisco exige un turismo sostenible y justo, que respete a las comunidades locales, cuide el medio ambiente y evite la explotación cultural o económica.
Ahora veamos los documentos pontificios claves para la pastoral de turismo. La Santa Sede ha codificado sus enseñanzas teológicas y normativas en documentos específicos orientados a los agentes de pastoral de turismo, conocidos formalmente bajo la sigla de la Comisión Pastur. Uno de los principales documentos que hemos estado platicando es el Directorio General Peregrinam in Terra, que salió en 1969 y publicado bajo el pontificado de Pablo VI. Marcó un hito al regular formalmente la organización eclesiástica del turismo, los santuarios y las peregrinaciones, promoviendo la hospitalidad cristiana en los puntos de tránsito. Documento Las orientaciones para la pastoral de turismo, publicado en 2001 por el Pontificio Consejo de la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes. Este documento establece el propósito central de suscitar condiciones óptimas para que el cristiano viva el turismo como una experiencia de fe y crecimiento humano integral. Todo lo que vimos en la primera parte sobre el propósito, los objetivos, están orientados directamente de este documento. Institucionalmente, sí, en la estructura de la Iglesia, el Papa Francisco hizo un movimiento estructural en su reforma para poder ubicar nuevamente la pastoral de turismo en otro dicasterio. A partir del rescripto de octubre del 2022, el Papa Francisco trasladó la competencia en la pastoral de turismo desde el dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral hacia el dicasterio para la evangelización. Aquí podemos ver con este movimiento la importancia que se le está dando al turismo como un área o un campo fresco para la evangelización. Este cambio de organigrama demuestra que el magisterio actual, viajar, peregrinar o descansar, no son meros hechos económicos o de bienestar físico, sino una herramienta intrínseca de anuncio de la fe y el evangelio en el mundo moderno. Ahora lancemos algunas preguntas e intercambiemos experiencias. ¿Qué significa realmente acoger para ustedes? ¿Cómo tratamos a quienes vienen de afuera? ¿Qué experiencias positivas o negativas han vivido con turistas? ¿Cómo puede evangelizarse desde la hospitalidad? ¿Y qué desafíos enfrenta hoy la cultura del encuentro? Entonces, estas son preguntas que las vamos a tener para reflexionar y en nuestro foro de la plataforma Moodle de CAED vamos a poder compartir las respuestas a las preguntas e intercambiar diferentes comentarios. Vamos a compartir una experiencia de acogida u hospitalidad. Les voy a pedir que por favor recuerden si alguna vez en algún lugar ustedes se han sentido bien recibidos. O también si tienen una experiencia donde en alguna empresa, en algún lugar han sido o se han sentido ignorados o maltratados. Entonces vamos a reflexionar e intercambiar esa experiencia en este momento. Reflexión pastoral y turismo. La acogida puede transformar completamente una experiencia turística. Cuando eres un turista, siempre vas a recordar cómo fuiste tratado, cómo fuiste recibido, si encontraste hospitalidad, si experimentaste respeto y dignidad en la comunidad anfitriona. Actualmente el turismo enfrenta diferentes tipos de desafíos. Uno, la discriminación, xenofobia, hay mucho rechazo ya en algunas comunidades, en algunos destinos turísticos a los extranjeros. Indiferencia también, ya no se les presta atención, esmerado servicio, deshumanización. Entonces, esos son uno de los retos que también tiene que atender la pastoral de turismo. Y finalmente, recordemos que la pastoral de turismo se trata de recibir al otro como si recibiéramos a Cristo y que la hospitalidad puede convertirse en una verdadera evangelización. Entonces, recordemos que cada turista es una persona que tiene una historia,
necesidades que cubrir en un lugar que no es su lugar de residencia habitual y que siempre está en búsqueda del contacto humano.